Continuamos, alumnos, con nuestra segunda reunión, ya chicos, recalcándoles que tienen que subrayar ya el predicado, pero para ello hemos dicho que tenemos que hacernos la pregunta para reconocer el predicado, más no el sujeto. Leemos bien, por favor. A ver, dime, Diego. Diego, tu audio. Diego, Miss, ahora sí, a ver. Miss, la primera. Sí, la letra A. Dime la pregunta. ¿Qué pregunta? Léeme primero la oración y luego haces la pregunta. Ya, cada lunes los profesores cantaban el himno nacional. La pregunta sería, ¿qué hacían los profesores cada lunes? ¿Cuál sería el predicado? Cantaban el himno nacional. Ya, el cual lo vamos a subrayar. Cantaban es un verbo de cantar. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? ¿Qué es el verbo? Cantaban, del verbo cantar. Correcto. Entonces subrayaremos, cantaban el himno nacional, que es el predicado. Muy bien. Entonces, recordemos, alumnos, que nuestro compañero Diego ha hecho, ¿no? ¿Qué hacen los profesores cada lunes? ¿No? Es la pregunta para reconocer el predicado. Cantaban el himno nacional. ¿Y cuál va a ser el núcleo del predicado? Cantaban, ¿verdad? Entonces vamos a escribir en el recuadro la palabra cantaban, que es el verbo, como dijo su compañero Diego, del verbo cantar. En la segunda oración, por favor, vamos a invitar entonces a otro compañero. Dime, Martín. Miss. Segunda oración. Lee primero la oración, hijo. Los niños eligieron al delegado del salón. ¿Qué pregunta te vas a hacer para reconocer el predicado? El predicado es al delegado del salón. Perdón, ¿puedes volver a repetir la pregunta que te haces para el sujeto? Para encontrar el predicado. Al delegado del salón. Es el predicado, Miss. Ya, pero te estoy preguntando qué pregunta vas a realizar para subrayar el predicado. A ver, ¿qué me dice nuestra compañera Delcy? Miss, A ver, ¿qué pregunta te harías para reconocer el predicado? ¿qué hicieron los niños? Ya. ¿Cuál sería el predicado? Y eligieron al delegado del salón. Eligieron al delegado del salón, ¿correcto? Sería el predicado. ¿Y cuál sería el núcleo del predicado? Eligieron, del Eligieron. verbo elegir. Correcto. Entonces vamos a subrayar el predicado. Eligieron al delegado del salón, ¿verdad? A ver un ratito, chicos, para poder subrayar. Ya, ahí tenemos el predicado. Y vamos a escribir en el recuadro el núcleo del predicado, que es el verbo, eligieron. Correcto. La oración C. A ver, dime, Mateo. Tu audio, Mateo. ¿Ya? Lee la oración primero. Cuidan el orden en las calles esos policías.
Ya. ¿Qué pregunta te haces para reconocer el sujeto, el predicado? A ver, ¿qué hacen los policías? Correcto, ¿verdad? ¿Qué hacen los policías? Cuidan el orden en las calles. Cuidan el orden en las calles. Correcto, ¿verdad? Entonces el predicado es cuidan el orden en las calles. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Cuidan. Cuidan, ¿cierto? Que es del verbo cuidar. Entonces vamos a subrayar el predicado. Cuidan el orden en las calles. Un ratito. ¿No? Y el núcleo del predicado escribiremos cuidan, ¿cierto? Que es el verbo del verbo cuidar. Muy bien. La oración de, a ver, ¿qué me dice Bruno? Sí, Miss. Paula organizó el comité vecinal en su distrito. A ¿Qué ver, hizo Paula? ya, ¿qué hizo Paula? Organizó el comité vecinal en su distrito. Ya, sería el predicado. ¿Y cuál sería el núcleo del predicado? Organizó. Organizó, ¿verdad? Del verbo organizar. Muy bien. Entonces escribimos el núcleo en el recuadro organizó. Ahí está. Bien, hijos, entonces hemos subrayado en este ejercicio, hemos subrayado el predicado, nos hemos hecho la pregunta, ¿no? Que hizo de acuerdo al sentido de la oración para poder reconocer el predicado. Entonces, para poder reconocer también el núcleo del predicado que está dentro del predicado, siempre va a ser un verbo, ¿verdad? El núcleo del predicado va a ser un verbo. Muy bien, hijos. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, chicos, en el ejercicio número 2, ¿qué nos piden? Escribe los núcleos del sujeto que correspondan en las oraciones. ¿Ya? En este caso, vamos a escribir libres los núcleos del sujeto. Pero ojo, que la oración tiene que tener coherencia con los núcleos que vamos a completar. ¿Ya? Yo no puedo escribir, por ejemplo, si digo las animales, si completo, claro que animales es un núcleo del sujeto, pero no tiene coherencia con el artículo, ¿cierto? Entonces, no está correcto si yo escribo las animales, ¿no? Entonces, tiene que ser de acuerdo a la oración que nos presenta, ¿no? En este caso dice las, hay un espacio el cual voy a completar con un núcleo del sujeto y los espacio viven en el bosque. Vamos a ver quiénes viven en el bosque, chicos, ¿cierto? No vamos a poner el gato vive en el bosque, ¿no? Vivirá un gato en el bosque, tenemos que también completar con sentido la oración. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, ¿con qué núcleo completaría nuestro amigo o nuestra amiga? A ver, Iker. A ver, dime, Iker. Tu audio, hijo. ¿Ya? ¿Con qué núcleos del sujeto completarías la oración A? Las mariposas y los A ver.
¿Qué más? Las mariposas y los viven en el bosque. A ver, ¿quién tiene otros núcleos o cómo podríamos completar? ¿Verdad? A ver, vamos a escuchar la opinión de Bruno. A ver, Bruno. A ver. Las aves y los animales viven en el bosque. Claro, las aves y los animales viven en el bosque, ¿cierto? A ver, ¿con qué más completaríamos? ¿Quién tenía también otros núcleos? Dime, Rodrigo. Las abejas y los arácnidos viven en el bosque. Claro, también, ¿no? Entonces, podemos completar de acuerdo al sentido de la oración, ¿cierto? Como les dije, en este caso es libre, no hay un núcleo establecido, ¿no? Porque de repente, así como dijo su idea nuestro compañero, ¿no? Diferente al anterior, entonces también, pero siempre y cuando tenemos que completarla con el sentido. Vamos en la letra B. A ver, en la letra B tenemos el, ¿no? En este caso solamente nos presenta un solo núcleo, ¿no? Recuerden que los núcleos son los sustantivos o un pronombre. A ver, vamos a darle la oportunidad a nuestro compañero Joan Vinces. Joan Vinces. La letra P. Perdón. El gato persiguió al ratón. Claro, el gato persiguió al ratón. Muy bien. Vamos con la oración C. Dairon Jara. Sí, Miss. La letra C. La oración Los C. policías y los bomberos ayudan a los demás. Correcto, ¿no? Entonces, así como él, de repente alguien también puede escribir otro tipo de núcleos. Muy bien, gracias. Russell, a ver, la letra D. ¿Ya, Miss? ¿La de Miss? Sí. El payaso trabaja en el circo. Es obvio, muy bien. La letra E. A ver, ¿qué nos dice nuestro compañero, Mari Tencera? A ver, Mari. ¿Qué núcleo completaría la oración E? El Señor nace en nuestros corazones. Estaría correcto si decimos el Señor nace en nuestros corazones. ¿Tendrá un poco de sentido? A ver, ¿quién me dice otro? Gracias, hija. A ver, ¿qué me dice nuestra compañera o compañero? Alexandro del Piero. Hola, es el amor nace en nuestros corazones. Ahora suena mejor, ¿verdad? Tiene más sentido. El amor nace en nuestros corazones. Muy bien. Entonces, aquí hemos completado, hijos, con los núcleos del sujeto, ¿verdad? Ahora veamos otro ejercicio. A ver, hijo, ¿qué nos piden en el ejercicio 3? Dice, lee las siguientes oraciones, subraya el sujeto. Aquí nos está pidiendo el sujeto y escribe su núcleo, como lo que observamos en el ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué nos dice el primer ejemplo? El bombero apagó el incendio. ¿Cierto? Entonces aquí nos vamos a hacer la pregunta. Aquí vamos a hacerla ¿qué, quién o quiénes? Según el sentido de la oración. En este caso, ¿quién apagó el incendio?
El bombero, ¿cierto? Todo esto, esta palabra, el bombero, es el sujeto. ¿Y cuál será el núcleo? Solamente el sustantivo, en este caso, bombero, ¿no? El cual lo voy a escribir en las líneas. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, igual, me van a leer la oración, me van a realizar la pregunta para poder reconocer el sujeto y luego me van a decir cuál es el núcleo del sujeto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos entonces con los participantes. A ver, por favor, vamos a darle la oportunidad a aquellos alumnos que no han participado. Ya, a ver, Connie. A ver, Connie. Tu audio, por favor. Recordemos que no siempre el sujeto lo vamos a encontrar al inicio, lo podemos encontrar en el centro o al final. Connie. Tu audio, hija. No se encuentra, creo, la Luna. Acá estoy, Miss. Ya, ahora sí. A ver, dime, hija, la oración B. Léela, por favor. Perdón, Miss. La segunda oración, la B. Léela primero. Perdió su cartera la señorita. ¿Ya? ¿Qué pregunta te vas a hacer para reconocer el sujeto? ¿Quién perdió su cartera? Claro, ¿no? En este caso estás haciendo la pregunta, ¿quién perdió su cartera? ¿Quién sería? La señorita. Correcto. Entonces, la señorita sería él. ¿Qué sería? ¿Perdón? El sujeto. El sujeto. ¿Y cuál sería el núcleo del sujeto? A Señorita. ver, señorita nada más, correcto. Muy bien, gracias, Connie. Vamos a subrayar el sujeto, ¿no? En este caso, que es la señorita, yo lo voy a subrayar solamente. ¿Ya, hijos? Para poderlo subrayar. Ya, ahí está. Subrayé la señorita. Y vamos a escribir cuál es el núcleo del sujeto. Recuerden que debe ser un sustantivo o un pronombre, que es señorita. Ok, ahí está. Vamos con la oración C. Ya, chicos. A ver, Micaela Eguávil. A ver, la letra C, Micaela. Sí, Miss. Ya te escucho, hija. ¿Le leo? Sí, lee primero. Dice, todas las mañanas los conejos comen zanahorias. Ya, ¿qué pregunta te vas a hacer para reconocer el sujeto? ¿Quién come zanahorias todas las mañanas? Está correcto, pero la palabra ¿quién estaría bien? ¿Quiénes? Ajá, ¿quiénes comen zanahorias todas las mañanas? ¿Cuál es el sujeto? Los conejos. Los conejos. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? Conejos. Conejos, correcto. Ahí tenemos entonces subrayado el sujeto y vamos a escribir la palabra conejo, ¿cierto? Que es el núcleo de sujeto. Vamos con la oración C. A ver, Mari Tencera. Ya, Miss. Llegó tarde el alumno.
¿Ya? ¿Qué pregunta te haces para reconocer el sujeto? ¿Quién llegó tarde? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el sujeto entonces? El alumno. ¿Ya? ¿Cuál sería el núcleo? ¿El sujeto? Alumno. Alumno. Correcto. Muy bien, Mari. Gracias. Ya, correcto. Entonces vamos con la última oración. A ver, Mabel Quispe. Sí, Miss. Vamos, Mabel. La última. Mis compañeros ganaron la carrera. Ya, ¿qué ¿Quiénes Sigue, sigue. ganaron la carrera? Mis Ya. compañeros. Entonces mi compañero viene a ser él. El sujeto. Correcto. ¿Y cuál sería su núcleo? Compañeros. Correcto. Muy bien. Entonces subrayamos compañeros, mis compañeros, ¿no? Que es el sujeto. Y ahora vamos a escribir compañeros. Ok. Entonces, hijos, aquí hemos visto lo que es el sujeto, hemos hecho las preguntas que, quién o quiénes, según el sentido de la oración, y hemos encontrado dentro del sujeto el núcleo de sujeto. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, hijos, aquí nos dice, subraya el predicado y escribe su núcleo, ¿cierto? Muy parecido al primer ejercicio, ¿verdad? Ya, pero vamos a hacerlo con otros ejercicios, ¿no? Como podrán observar, también por aquí hay unos pronombres, ¿verdad? Muy bien. A ver, hijos. El primer ejemplo dice, el atleta practica en el estadio. ¿No? En este caso, ¿qué hace el atleta? Practica en el estadio. En este caso vamos a reconocer primero el predicado, ¿no? Y vamos a escribir su núcleo. En este caso, practica porque es del verbo practicar. Vamos, ustedes lo dejamos con las demás oraciones para que puedan desarrollarlas. A ver, dime. Ángelo Cotos, la primera. La B. En este caso, la segunda, ¿ya? La letra B, hijo, la oración B. Ángelo. Léela. Ya, conversa con alumnos el profesor. Ya. ¿Qué pregunta te vas a hacer? ¿Con quiénes conversa el profesor? A ver, estaría bien formulada. Estamos reconociendo el predicado. ¿Qué hacen el profesor con los alumnos? A ver, con los alumnos sería. A ver, lee bien, formula bien, hijo. ¿Qué pregunta nos hacemos? A ver. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? ¿Está correcto lo que tú dijiste? ¿Qué hace? ¿Quién? ¿Qué hace quién? ¿Qué hace el profesor y los alumnos? No, a ver, hijo. Analiza. A ver, vamos a analizar. ¿Ya? Si tú dices, ¿qué hace el profesor con los alumnos? Mira, ¿cuál sería tu predicado? Mi predicado sería conversa. ¿Ya? ¿Tendría sentido? No.
conversar. A ver, entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿qué nos dice nuestro compañero Danilo? Danilo, Miss, ¿cómo sería entonces, Danilo? Para reconocer el predicado. ¿quiénes compran un delicioso pastel? Estamos, Danilo, en la letra B. ¿Quiénes conversan con los alumnos? Pero estamos reconociendo el predicado, Danilo. No estamos reconociendo el sujeto, el predicado. Mises conversa con los alumnos el predicado. Ya, entonces, ¿qué pregunta te hiciste para reconocerlo? ¿Qué hace el profesor? Correcto. Ahora sí, ¿qué hace el profesor? ¿No? Conversa con los alumnos. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Profesor. Profesor sería el núcleo del predicado. Profesor es un verbo, Danilo. Conversa. Conversa, del verbo conversar. Muy bien. Siguiente oración, la letra C. La letra C. Joan Vinces. A ver, Joan. Dime con la letra C. Lee la oración. Ellos compraron un delicioso pastel. Compraron, dice. Así dice la palabra compraron. No, ellos compran un delicioso pastel. Ahora sí. Ya. ¿Qué pregunta te vas a hacer para reconocer el predicado? ¿Quiénes son los que compran el pastel? Estamos en el predicado, Joan. ¿Quiénes compran un delicioso pastel? Para reconocer el sujeto. Estamos en el predicado. A ver, recordemos, ¿qué hace? ¿Qué hizo para reconocer el predicado? A ver, ¿qué nos dice Iker? Ellos compran un delicioso pastel. ¿Qué hacen ellos? Ya, ahora sí. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál sería el predicado? Compran un delicioso pastel. Correcto. ¿Cuál sería entonces el núcleo del predicado? Compran. Compran. Entonces, chicos, tenemos compran un delicioso pastel, es el predicado, y el núcleo compran. La oración de, a ver, chicos. A ver, Esteban Velázquez. Ya, la oración de, por favor. Conversa con los alumnos el profesor. Hijo, estamos en la oración de. ¿La D? D de dedo, ¿dónde estás? Que no estoy escuchando. Diseña los edificios el arquitecto. Ya, ¿qué pregunta te haces para reconocer el predicado? ¿Quién diseña los edificios? No estamos reconociendo el sujeto, estamos reconociendo el predicado, Esteban. Otra oportunidad. ¿Ya? Te estoy dando la oportunidad. Recuerda que cuando hablamos del predicado hacemos qué hace, qué hizo, ¿no? Y seguida de la palabra, que es
el sujeto. A ver, ¿Qué está haciendo el arquitecto? ¿está correcto? ¿Qué está haciendo? Diseña los edificios. Está correcto el predicado, pero no es que está haciendo, sino ¿qué hace el arquitecto? ¿Cierto? ¿Qué hace el arquitecto? Diseña los edificios. Ahora sí, entonces diseña los edificios es el predicado. ¿Y cuál será su núcleo del predicado? Diseña. Diseña del verbo diseñar. Correcto, muy bien. Vamos en la letra E, ya, la oración E. Vamos a invitar a nuestro compañero Alexandro del Piero. Tu audio, Alexandro. ¿Qué? Miss, Te escucho. ayer bailaron en la fiesta los niños. Y yo como pregunta, ¿qué hicieron los niños? ¿Qué más? Ayer bailaron en la fiesta. A ver. Un ratito. Yo te entendí que has hecho la pregunta, ¿qué hicieron los niños? ¿Cierto? Así Sí. me has dicho. Y tú te has respondido, ayer bailaron en la fiesta. No, bailaron en la fiesta. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Vuélvela a repetir, por favor. ¿Qué hicieron los niños ayer? Ahora sí. A ver, ¿se dan cuenta, chicos? Bailaron en la fiesta. Claro, muy bien. Ahora sí, bailaron en la fiesta es el predicado, ¿cierto? ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Bailaron. Correcto. ¿No? Muy bien. A ver, hijos, les quiero explicar. Ya, a ver, miren, observemos en un ejercicio muy adicional, ¿no? Quiero explicar esta partecita donde dice la letra C. A ver, todos por favor, ¿ya? Todos aquí en la letra C, nos ubicamos, ¿ya? Si a nosotros nos piden en este caso, por ejemplo, que nosotros subrayemos el sujeto y vamos a escribir el núcleo del sujeto, ¿cierto? Entonces sería, ellos compran un delicioso pastel. Aquí nos hacemos la pregunta, ¿quiénes compran un delicioso pastel? ¿Quién va a ser? ¿Cuál va a ser el sujeto? Ellos, ¿cierto? ¿Y cuál sería el núcleo del sujeto? Ellos también. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del núcleo del sujeto, nos dice que es un sustantivo o un pronombre. En este caso, esta palabra ellos, ¿no? Estamos hablando de un pronombre, el cual es el sujeto, pero también es el núcleo del sujeto. Es como si les dijeran, ¿no? Por ejemplo, como dijo su compañero Danilo, Carlos juega en el parque, un ejemplo, ¿no? ¿Quién juega en el parque? Carlos. Carlos viene a ser el sujeto, pero también el núcleo del sujeto, porque estamos hablando de un sustantivo, que es el nombre de Carlos. ¿Ya, chicos? Ok, puede funcionar como sujeto, pero también como núcleo del sujeto. Esa era mi aclaración por si hay alguna duda. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, muy bien, hemos culminado nuestra clase sobre el núcleo del sujeto y también del predicado. Muchas gracias por su participación, alumnos. Conmigo será hasta el día de mañana.